La semana anterior habíamos hablado cómo se conjuga en mi vida la acción y la contemplación. Hoy seguimos en este tema de la oración, leyendo a Mateo en el capítulo 7, versículo del 7 al 11. Estamos el 5 de octubre, miércoles. Son las témporas de acción de gracias que la Iglesia hace todos los años. Es el ciclo C de la liturgia católica y es el año 2016, teniendo en cuenta que estamos en la semana del tiempo ordinario 27. El texto dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra; y al que llama, se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? En este día, al celebrar las témporas de la acción de gracias, la liturgia propone un texto de Mateo centrado en algo importante en la vida cristiana: la confianza. Se halla dentro del Sermón de la Montaña e insiste en la oración de petición. Cuando se supera el estadio del mito y el nivel mental, la mente, la oración de petición resulta imposible de sostener. Mientras pensamos en Dios como un ser separado, que todopoderoso intervenía desde fuera, nos dirigíamos a Él a través de la súplica, en la esperanza de lograr sus beneficios. Pero es ahí que todo ese montaje mental es el que cae por tierra en cuanto trascendemos los dominios de la mente. Más aún, advertimos con claridad hasta qué punto habíamos proyectado ser ese ser a medida, tanto de nuestros medios y necesidades como de nuestras experiencias infantiles,
con el sueño de un Padre omnipotente. Dios no es un ente separado, ni intervencionista. No puede ser mejor de lo que es, como parecía dar por supuesto aquella forma de oración. Se le pedía para que fuera mejor con nosotros. Nos ha dado ya todo su ser, porque no somos sino donación de Él mismo. De hecho, Dios no puede sino darse a sí mismo, porque es puro don, solo es gracia. Sin embargo, la palabra de Jesús es sabia y cierta. En la medida en que estamos abiertos, pedimos, buscamos, llamamos, obtenemos respuesta, todo se empieza a abrir. Pero lo que obtenemos, probablemente, no es lo que deseamos, el ego, el yo, sino lo que la sabiduría conoce. Recibimos no lo que deseamos, sino lo que cada uno necesitamos. En este sentido, hay un texto de Teresa de Jesús en la exclamación 17 que, depurado del lenguaje propio de la época, me parece una grandeza extraordinaria, susceptible incluso de ser leído en clave no dual. Es este: no más confianza en cosas que yo pueda querer para mí. Querer vos de mí lo que quisieres querer, que eso quiero, pues está todo muy bien en contentarnos. Y si vos, Dios mío, quisierais contentarme a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría perdida. No me castigáis en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor en que mi viva sirve, en que en mí viva siempre, no lo desearé. Muera ya este ego, este yo, y viva en mí otro que es más que yo, y para mí mejor que yo, para que yo le pueda servir. Él viva y me dé vida. Él reine y sea yo cautiva, que no quiere en mi alma otra libertad. La sabiduría consiste en la rendición a lo que es. Ahí todo se nos dará. Verdaderamente, pues, es interesante esta dimensión bajo la perspectiva de la psicología del hombre, con el yo, la mente, pero aclaremos un poco más
esta dimensión, este relato. Lo primero que llama la atención en este Evangelio es que la iniciativa de tratar el tema de la oración no brotó de Jesús, sino de los discípulos. Por supuesto, Jesús fue un hombre de frecuente y prolongada oración, cosa que Lucas afirma repetidamente muchas veces. Y los discípulos lo sabían por lo que habían visto y porque acompañaban a Jesús constantemente. Sin duda alguna, en este hecho se basa, y por esto se explica, la petición de los discípulos a Jesús. Fue el ejemplo de Jesús lo que motivó a los discípulos a querer aprender cómo tenían que orar. Sin duda alguna, aquellos discípulos tomaron conciencia de que la oración es importante en la vida. Así es como Jesús motivó a aquellos discípulos a ser hombres de auténtica oración. La oración que Jesús le enseñó a sus discípulos es la mejor fórmula para definir lo que es el cristianismo. Cómo tiene que ser y cómo ha de vivir un cristiano. Por la sencilla razón de que en esta breve plegaria Jesús indica y define lo más importante que un creyente tiene que desear. Porque a fin de cuentas, eso es la oración, la expresión de nuestros deseos. Y por otra parte, esta era la oración que mejor definía lo que diferenciaba a la comunidad cristiana. Y era lo que se veía como lo específico de los cristianos. Eran personas que llamaban a Dios Padre, que respetaban profundamente ese nombre, exactamente ese, Padre, cosa en la que ponían especial cuidado, ya que era lo primero que pedían y deseaban, que anhelaban la venida del reino de Dios a este mundo, es decir, todo lo que Jesús había dicho y hecho al anunciar el reino, que se conformaban con el pan de cada día y que se distinguían por su capacidad de perdonar a todo el que le ofendía o todo lo que se le debía en más increíble desprendimiento económico. El problema que tenemos con esta oración que define al cristiano está en que la rutina ha hecho del Padre Nuestro una oración que se dice de carretilla, pero que en realidad representa muy poco en la vida de los creyentes en Jesús. De ahí urge recuperar el significado y la experiencia original en este asunto en la Iglesia. Es decir, nos urge a todos tomar conciencia y repensar hasta qué punto el respeto profundo al Padre Nuestro marca nuestras vidas y es un distintivo de los creyentes en Jesús. Realmente,
deseamos de verdad que sea Dios el que reine en este mundo. ¿Respetamos el santo nombre del Padre o lo utilizamos según nos conviene? ¿Queremos en serio que se haga siempre lo que Dios quiere, no lo que nos interesa a nosotros? ¿Perdonamos siempre a los demás como queremos ser perdonados? He aquí las preguntas básicas que tenemos que afrontar quienes afirmamos que creemos en Jesús y queremos vivir de acuerdo con el Evangelio. Tenemos que recordar en este tiempo de las témporas, acción de gracias, esta oración. He integrado la oración de petición en mi experiencia espiritual. Hermanos, hay una oración que verdaderamente es la que expresa toda la vida del cristiano, y es la oración del Padre Nuestro. Si hablábamos el otro día de la acción y la contemplación, hoy estamos hablando de la petición. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que llama se le abre. Y compara Jesús en este Evangelio, por medio de Mateo: si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Y si te pide un pescado, ¿te va a dar una serpiente? Pues siendo vosotros malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, más el Padre Dios dará y da buenas cosas a quien se lo pide. Está claro, hermano, no hay otra, y esta es la acción de témporas, la acción de gracias, que todos los años pues se expresa la Iglesia. Pues bien, ahí tenemos que tener claro que la decisión es por parte de Dios y que la gran oración del cristiano debe ser muy comprometida, que es el Padre Nuestro. Lo primero que pedimos, Padre Nuestro. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, Padre mío. Nosotros decimos Padre Nuestro y cuando estamos afirmando ello, estamos diciendo que somos hermanos o que queremos ser hermanos. Nos dirigimos al mismo Padre. Pues bien, que nuestra oración verdaderamente sea profunda y que sea comprometida, que podamos perdonar de verdad, que queramos lo que Dios quiere, cuando vemos claro la situación y cuando no lo vemos también, y así sucesivamente. Bueno, pues vamos a seguir reflexionando con esta música y nos veremos en la próxima sesión.
Es el día 6 de octubre. Es jueves. Estamos en el tiempo ordinario del 27. El ciclo es el C de la liturgia católica y el año el 2016. Y el relato es de Lucas 11, versículo del 5 al 13. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se lo da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Seguimos en la oración de petición. Por eso la pregunta surge clara. Descubro aún rasgos infantiles de mi imagen de Dios, como me enseñaron, o ya diálogo con mi Padre Dios como un hijo adulto. Por ahí más o menos puede ir la pregunta. Frente a la lectura habitual de esta narración que hemos leído, que imagina a un Dios difícil de convencer, hay que decir que se trata de una parábola de contraste, que vendría a decir: Dios no es así, sino justo lo opuesto al amigo que le hace caso solo para que lo deje en paz. En esta parábola primitiva parece que el personaje principal era aquel que no puede decir no a la petición del amigo. En el contexto actual de Lucas, el personaje principal es el que pide con insistencia, con empeño. Se ha deslizado el sentido como si los humanos pensáramos a Dios
como aquel a quien es necesario insistir, probablemente como un modo de explicarse el motivo por el que las peticiones no eran entendidas. Podría decirse que en gran medida la oración se ha identificado habitualmente con la petición. Aunque las tradiciones religiosas hayan conocido otras formas, alabanza o gratitud, en el imaginario colectivo, orar aparecía como un sinónimo de pedir a Dios algún bien. La oración de petición cuajó fácilmente desde la conciencia, en ocasiones dramática, de la propia necesidad y desde la proyección de la imagen de un Dios que aparecía tampoco es casualidad, como Padre Todopoderoso, en el que finalmente iban a encontrar respuesta cumplida los sueños infantiles de omnipotencia, que nos acompañan a los humanos desde la niñez. Ese parecido con nuestros sueños infantiles debería habernos hecho sopesar de este tipo de oración con el que inevitablemente se podía fabricar un Dios a nuestra medida. Convencidos de que la fuerza, convencidos de que fuera el Dios verdadero. El resultado no podía ser otro que el que fue. La oración de petición se convertiría en una eficaz fábrica de ateos. Y no solo porque con mucha frecuencia la petición quedara sin respuesta y el orante no entendiera su frustración, sino porque, dada la imagen de un Dios que podría ser mejor de lo que es. Realmente esta enseñanza es muy importante. Importante tener presente que Jesús no solo recomienda la oración de petición, sino que además elogia la insistencia en esa oración. Y la elogia hasta tal punto de que el texto del Evangelio viene a decir que la eficacia de la oración depende precisamente de esa insistencia, sin cansarse, sin desfallecer, incluso haciéndose pesado en la petición machacona y en quien ora y reza sin tregua y sin descanso. De aquí surge o nos surge una pregunta. ¿Por qué es esa precisamente la forma de orar que Jesús recomienda? En la insistencia del que no se cansa en repetir la misma petición, superando todo desaliento, se demuestra ante todo la fuerza del deseo. Quien tanto pide la misma cosa es que la desea mucho. Pero sobre todo, al insistir tanto, el orante demuestra no solo el deseo intenso, sino además la confianza, lo cual es clave, porque
quien se fía ciegamente de otro, eso es lo que mejor indica que ese otro significa tanto en la vida que el exceso de aprecio lleva derechamente al exceso de identificación en lo que el otro quiere, desea o necesita. Por eso cuando dos personas se aprecian enormemente, la identificación entre ambas produce la identificación de deseos y de necesidades. Lo que uno desea o anhela, lo desea y anhela el otro igualmente. Y por último, la poca fe que tenemos en la oración es la señal más clara de la poca fe que nos guía en la vida. Nuestro aprecio de Jesús es más teórico que vital. En teoría, en teología, en nuestras lecturas, Jesús nos admira, nos entusiasma incluso, pero la verdad es que no pasamos de eso, del deseo, del entusiasmo. Y si hablamos del Padre del cielo, es un hecho que tenemos que vernos en apuros muy graves para acudir con insistencia, y esa fe ciega en el Padre Dios. Nos conviene revisar nuestra oración de petición, porque eso es, en definitiva, revisar nuestra fe, nuestra confianza, lo que representa Jesús en nuestra vida. Y en última instancia, lo que para nosotros representa Dios. Nuestra oración, hermanos, debe ser una oración gratuita, es decir, una oración confiada, y confiada profundamente en el Dios y en la imagen que Dios tenemos y que hemos recobrado a lo largo de nuestra vida. Ya no es simplemente una imagen de Dios infantil, sino es una visión de Dios adulta que pide y quiere identificarse con la voluntad del Padre. Pues bien, hermanos, ahí tenemos una dimensión que es buena que repensemos de nuestra vida cristiana, y lo hagamos con insistencia, machacona, como esa parábola que acabamos de leer. Bueno, pues ahí nos quedamos. Vamos a seguir orando un poco y después nos metemos en el viernes de octubre, día 7. Seguimos. Estamos en el día 7 de octubre, viernes. Recordamos que estamos en la semana del tiempo ordinario, el 27. Es el grupo C de la liturgia de la Iglesia Católica y el año es el 2016.
El texto que nos habla Lucas en el capítulo 11, del 15 al 26, es el siguiente. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por el arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba la casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Beelzebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el príncipe. La pregunta es obvia. ¿Vivo con la conciencia de habitar mi propia casa, el sitio que me corresponde, el que me va a dar Dios y me da en cada momento? Veamos. El término Beelzebú aparece solo aquí en Mateo, en el capítulo 10, versículo 25, y en Marcos 3, 22. Era el nombre de la divinidad principal de la ciudad filistea de Ron, formado por un compuesto de Baal, Señor, y Zebú, cielo. Los hebreos quisieron rebajar ese Dios y alteraron el nombre por Zebú, moscas. Y en Segunda Reyes, el 1, haciéndole irónicamente rey de esas moscas, de esos insectos. Por eso Jesús dice: el que no está conmigo está contra mí. A pesar del contraste aparente, este dicho no está necesariamente reñido con aquel otro. El que no estaba contra nosotros está a favor nuestro. Se trata de situaciones diferentes que explican la disyuntiva. Estar con él significa formar parte del reino.
Por eso, sin duda, una de las acusaciones más graves que podían hacerse contra una persona que presumía de religiosa era decirle que estaba endemoniada. De ese modo, no solo se negaba el valor de su enseñanza y de toda su vida, sino que se le hacía objeto de descalificación completa. En una sociedad teocrática no parece haber pecado mayor que el de ser dirigido por el demonio, el mayor antagonista de Dios. Tras descalificar la acusación, apelando incluso a la práctica habitual de quienes realizan exorcismos, vuestros hijos, Jesús ofrece otra explicación exactamente opuesta. Él es el otro más fuerte que asalta y vence. Eso es situarse a favor de la vida. Por esa razón, quienes en lugar de favorecer la vida, se mueven en la oscuridad de la acusación y de la descalificación. No recogen, desparraman. Se hallan en el extremo contrario. No es suficiente con barrer y arreglar la casa. Es necesario habitarla, reconociéndonos nuestra verdadera identidad. Este relato tan extraño, donde aparece el maligno, el endemoniado, el cristianismo naciente, tuvo que defender a su maestro contra un ataque preciso, que era la acusación de la práctica, la magia. Jesús tenía en su poder fuerzas satánicas y no un poder divino, dicen ellos. Fue el ataque capital contra Jesús y sus seguidores, lo que equivalía a plantear la más grave de todas las acusaciones contra Jesús, a saber, si traía la salvación, no tenía un demonio dentro. Era eso lo que se podía esperar y temer de los cristianos, en última instancia, del Evangelio. Es por el príncipe de los demonios como echa a los demonios, nos ha dicho Mateo 9:34. Jesús estaba endemoniado. En el siglo II, hay que tener en cuenta esto, el enfrentamiento con los cristianos como endemoniados pasó a ser el enfrentamiento con los cristianos como herejes. Porque los grupos humanos, diferentes entre sí, por diversas razones, terminan por transformarse en religiones mediante los discursos sobre la ortodoxia y la herejía. Es decir, las desviaciones doctrinales cumplen ahora el papel que antiguamente cumplían los demonios. O sea, el cristianismo, al constituirse como religión, necesitó la diferencia religiosa, necesitó que el judaísmo fuera su otro, la religión falsa. Una religión sin herejes dentro de ella es una religión que se difumina y pierde nitidez y precisión. Y por último, Jesús explicaba
mejor dicho, Jesús expulsaba demonios. Ahora el Santo Oficio expulsa herejes que hemos conocido y que según su pensamiento son los falsos profetas. La diferencia es esta. Los demonios dañaban a los seres humanos. Los herejes dañan doctrinas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En la medida en que en la Iglesia tiene más presencia la religión que el Evangelio, en esa misma medida las personas religiosas necesitan herejes y herejías a las que enfrentarse, para verse ellos mismos como los auténticos, los verdaderos cristianos. Pero por eso también puede hacerse insensibles al sufrimiento humano. Pues esto es de verdad. Y esto es lo que está pasando también. Y como lo vemos, ¿en qué casa estamos? ¿Cómo vivimos en esa casa? Pues descubrámoslo cada uno y veamos si estamos en la casa de Dios o estamos en una porcierga. Un saludo, hasta siempre, escuchamos esta música y proseguiremos el próximo día, 8 de octubre, sábado.